Prensa con Gustavo Alegret. Cámara de Representantes vota envío de cargos contra Trump al Senado. ¿Cómo quedan los precandidatos demócratas tras el último debate antes del caucus de Iowa? ONU y Unión Europea sí, OEA no, asegura Maduro sobre observación internacional de elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saluda Paulina Chávez el día de hoy en ausencia del director de este programa, Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, donde vamos a analizar ya aquí con nuestros analistas, nuestros invitados esta mañana, los temas más importantes de la actualidad en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo. Un día con mucha información. Le estaremos contando sobre los últimos acontecimientos respecto a la contienda demócrata, la ruta hacia el juicio político en contra del presidente Trump y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. El día de hoy nos acompañan el profesor Eric Langer, él es profesor de la Universidad de Georgetown. Muy buenos días, profesor. Bueno, es un placer estar aquí. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. También está con nosotros Alejandro Tarre, periodista. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. También a ustedes, a quien por supuesto les invito a que comenten con nosotros, a que nos hagan llegar sus opiniones a través de la cuenta Club Prensa NTN24. Estamos muy atentos a lo que nos tenga que decir sobre los temas que vamos a analizar esta mañana. Y comenzamos, por supuesto, porque el día de ayer se llevó a cabo el 7º encuentro entre los aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Un equipo de candidatos ya más reducido. Ya hemos visto cómo han pasado de este gran número de candidatos que en un principio iniciaron en este proceso a ya únicamente 6, que fueron los que cumplieron los requisitos establecidos por el Comité Nacional Demócrata para participar en este encuentro. Un encuentro que, bueno, pues es el primero que se lleva a cabo después del ataque en contra del que cobró la vida del general Soleimani, y también el último antes de que comiencen, profesor Langer, las votaciones primarias en Iowa, este caucus sumamente esperado y que pues bueno nos irá dando más o menos una idea de cómo se irán decantando las preferencias respecto a quién será el próximo candidato demócrata que enfrentará al presidente Trump. Sus primeras impresiones sobre el debate, ¿quién le pareció que destacó entre los 6 aspirantes? Bueno, parece que según las encuestas es Biden, es Sanders y Buttigieg, y también Warren están realmente los más importantes. A mí me pareció un debate bastante aburrido. No me parecía que decían nada nuevo, más bien el gran debate era una cosa que me parecía que no era nada constructiva, que era si una mujer podía ganar contra Trump. En realidad Hillary Clinton ganó contra Trump en términos de votos. El problema era el colegio electoral, como se dice en inglés, o Electoral College. Entonces es una cosa completamente que no tiene que ver, porque los debates son para más bien mostrar las posiciones, las diferencias de posiciones de los diferentes candidatos, y no tanto así arremeterse uno contra el otro y decir una cosa así tonta como esa. Entonces me pareció que realmente el debate era más que todo no productivo por nada, más bien no ayudó nada a los demócratas avanzar y tener alguna idea nueva, alguna forma de poder ser los contrincantes contra Trump. Alejandro. Sí, bueno, para mí la principal observación que tengo del debate es que nadie atacó a Biden. Es decir, tú tienes a Biden liderando cómodamente a nivel nacional las encuestas, y ninguno de los candidatos dirigió un ataque al menos medianamente agresivo o contundente hacia Biden, ¿no? Biden tiene flancos débiles, ¿no? en estas primarias, ¿no? En las dinámicas de estas primarias, por ejemplo, su apoyo a la guerra en Irak, su apoyo en el pasado a recortes en seguridad social. Sanders tuvo una clara oportunidad de atacar a Biden por su apoyo en la guerra de Irak, no la utilizó, es decir, no fue lo suficientemente agresivo, ¿no? Se decía que Warren iba a atacar a Biden por sus diferencias en todo el debate del sistema de bancarrota, de quiebra, y no lo hizo, ¿no?
Y bueno, yo lo que pienso es que, en mi opinión, esto no ocurrió por una razón simple, ¿no? En New Hampshire y Iowa, tú tienes a las encuestas que están muy cerradas entre los principales 4 candidatos, es decir, cualquiera tiene la posibilidad de triunfar en estas primarias, ¿no? Para Warren, para Buttigieg y para Sanders es indispensable ganar una de estas primarias. Para Biden no lo es, porque él está muy bien a nivel nacional. Él decía, se puede tomar el lujo de no tener un buen desempeño en estas primeras 2 primarias, ¿no? Y para mí un poco lo que ocurrió es que cuanto más débil es la posición a nivel nacional, más importante, pues, ¿no? es tratar de ganar una de estas 2 primarias, ¿no? Y yo creo que Warren, Buttigieg y Sanders decidieron no arriesgar, es decir, no ser demasiado agresivo, ¿no? Entonces, ¿por qué Klobuchar, por ejemplo, casi no hizo nada tampoco? Sí, ¿no? bueno, que ella tenía todo de ganar y nada de perder porque exactamente, no, yo estoy explicando el sí. comportamiento de estos, los 3 principales que están en contra Biden, ¿no? Porque no hacen, yo creo que no querían arriesgar, ¿sabes? Hacer cualquier cosa en la que pudiera, ¿sabes? 1 o 2 puntos porcentuales son indispensables en esta carrera, se pueden hacer la diferencia, y decidieron, como dicen aquí, play it safe, no hacer nada que ponga en riesgo las posibilidades de triunfo en estas primeras 2 primarias. Por eso fue aburrido, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo que fue muy aburrido el debate. Sí, ciertamente no hubo muchos momentos, digamos, que se hayan robado la atención. Si acaso, yo creo que una de las líneas más poderosas que escuchamos el día de ayer fue precisamente en este encontronazo, que francamente, como tú lo decías, profesores, es un poco triste que sigamos debatiendo si una mujer puede o no puede ser presidente, que sea el centro de la campaña, pero bueno, creo que fue un elemento muy poderoso cuando Elizabeth Warren efectivamente demuestra con cifras, con datos duros, que las 2 mujeres que estaban en el escenario el día de ayer son las únicas que han ganado todas las elecciones a las que se han presentado, y no así ha ocurrido con los otros 4 candidatos que estaban ahí. Pero efectivamente es un debate que pareciera que no mueve las opiniones, que efectivamente pareciera que no le afecta al puntero, que es Biden, a pesar de que no ha tenido necesariamente buenos desempeños en los debates, ha tenido pues algunas fallas, ha tenido tampoco nada grave, pero pues nada que lo quite de puntero. Sí, y me parece que también están perdiendo una gran oportunidad, porque realmente el rival no son ellos, sino Trump. Entonces, si tienen debates aburridos, lo que acapara el espacio sigue siendo el republicano. Entonces, digamos, ya a nivel mayor, tampoco sirve, porque supuestamente los debates, como pasó en el 2016, que Trump realmente tuvo un desempeño, así que siempre era una noticia y todo eso. Y ahorita sigue, bueno, haciendo sus cosas, entonces sigue todavía de alguna forma ganando aún más. Entonces me parece que algo tiene que cambiar ya, o que quizás tienen demasiados debates, no sé qué es. Además, Tom Steyer no debería haber estado allá. Tom Steyer ni lo hemos mencionado en esta mesa. Sí, exacto, un 0 a la izquierda. Y más bien, ¿cuándo fue? Ayer, alguien de Bloomberg me llamó así para supuesta encuesta y todo eso, tratando de venderme la posibilidad de Bloomberg, que tampoco está allá, pero estaba tuiteando, parece, cosas medio locas durante el debate también. Entonces, eso era en realidad de alguna forma más interesante que el debate. Pero un poco frívolo también, ¿no? Sí. Esta cuenta de la campaña del ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que también está, pues es parte de la contienda, aunque no reunió los requisitos para presentarse en el debate de ayer. Efectivamente, como queriéndose hacer presente en el debate nacional, pero sin mucha sustancia, que creo que es al final del día lo que ha pasado en esta contienda. Bueno, yo creo que Bloomberg tiene el inconveniente de que no le dan los números, es decir, que él tiene unas trabas muy fuertes para subir, ¿no? Y la primera es que no, en la coalición demócrata, ¿no? Él, por ejemplo, no tiene el apoyo de los hispanos, no tiene el apoyo de los afroamericanos, es decir, tiene una relación contenciosa con estos grupos, ¿no? Y las credenciales progresistas más importantes que él tiene, de control de armas, cambio climático, ¿no? A la gente del Partido Demócrata que más les importa esos asuntos son los que están más a la izquierda,
y los que tienden a apoyar a Sanders y a Warren, ¿no? Y que él era republicano antes. Exacto, entonces, y los que tienden es decir, los que tienen menos posibilidad de querer apoyar a un multimillonario en la primaria para la presidencia. Bueno, ya para cerrar este tema, ¿los demócratas salen fortalecidos de este choque de ideas o de este contraste de ideas o podrían salir debilitados? Yo creo que es indiferente, o sea que no, a la hora de la verdad este debate no va a importar, más importa lo que vaya a pasar en las primarias y las dinámicas con el impeachment, es decir, que este debate no va a tener mucha influencia. Sí, cuando nosotros los historiadores escribimos una historia de esta elección, ese tiempo ni va a aparecer, ni en las notas de pie de página. Creo. No, y más con todas estas noticias que hemos tenido en las últimas horas, ciclo informativo ha sido pues prácticamente frenético. El día de hoy, ya pasando a otros temas, estamos dando un paso más en este proceso histórico en el que el presidente Trump pues ya se ha convertido en el tercer presidente estadounidense en ser sujeto a un impeachment, en enfrentar un juicio político en el Senado. Parece que finalmente se va a acabar esta controversia o esta pausa en la que se había incurrido en este proceso, porque la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pues ha decidido ya finalmente enviar los 2 artículos de impeachment, los 2 cargos que aprobó la Cámara de Representantes. Seguramente usted lo recuerda, lo comentamos aquí en Club de Prensa en diciembre pasado. Esos 2 cargos en contra del presidente por obstrucción al Congreso y abuso de poder, que ya finalmente serán enviados en esta procesión ceremoniosa que incluso se espera que se lleve a cabo una vez que sean designados los managers que estarán fungiendo como los fiscales. Alejandro, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, ya la estrategia de Pelosi y de los demócratas hasta el momento era esperar, ¿no? Es decir, una vez que hubo esta votación en el Congreso en diciembre, ¿no? Ella decidió no enviar los artículos del impeachment al Senado, ¿no? Y el cálculo era, ¿no?, que tratar de ganar tiempo, ¿no?, para presionar a los republicanos moderados en el Senado para garantizar pues unas condiciones más o menos justas en el juicio político, ¿no? Y a esto me refiero principalmente a la habilidad de llamar a testigos, de presentar nuevos documentos durante el impeachment, ¿no? ¿Funcionó este cálculo? Bueno, yo diría que en parte sí, ¿no? Porque durante esta espera el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, declaró que él estaba dispuesto a ser testigo en este juicio político si el Senado lo llamaba, y están surgiendo también revelaciones como las de ayer, de este socio oscuro de Giuliani, Parnas, que tuvo un rol importante en presionando al presidente de Ucrania para investigar a los Biden, ¿no? Este tipo de cosas, tanto la declaración de Bolton como estas nuevas revelaciones en este escándalo de Ucrania, ¿no?, yo sí creo que ejercen cierta presión sobre estos republicanos moderados para garantizar ciertas condiciones en el juicio. Hay que recordar que, por ejemplo, para llamar a Bolton, para que sea testigo en el juicio, se necesitan el voto de 4 senadores republicanos. Ya hay 3 que han dicho que ellos están dispuestos a escuchar a Bolton, ¿no? Es decir, que se necesita solo uno más. ¿Significa esto que hay una posibilidad de que el Senado absuelva a Trump? En lo absoluto, ¿no? Yo lo que sí creo es que lo que sí se vuelve un poco más imprevisible es el camino a esa absolución. Es decir, que podría ser un poco más rocoso de lo que Trump imaginaba, es decir, que podría ser un poco más perjudicial para él en términos de la campaña presidencial y su nivel de aprobación de lo que yo pensaba al menos hace 2 meses que iba a ser. Profesor, ¿hay espacio para sorpresas en este proceso, como bien decía Alejandro? Lo que me encanta... Bueno, hay pocas cosas que me encantan de Trump, pero una cosa me encanta de Trump, que siempre hay sorpresas. Y lo que más bien me da un poco de aliento también es que entiendo que ayer por ese rumor corrió que una moción de tratar de evitar que Trump haga algo con Irán en el que iba a pasar por el Congreso, tenía también el apoyo de suficientes republicanos en el Senado. Quiere decir que en el Senado las cosas están cambiando algo, entonces puede ser que
en realidad haya una cosa más allá de lo predicho, porque todos hemos dicho, bueno, no va a pasar nada. El Senado, McConnell dice que es el líder de los republicanos en el Senado, por ejemplo, yo voy a trabajar con la Casa Blanca para ya terminar todo eso, y no se está dando tanto. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, y otro de los temas puede ser la designación de los managers, que ese es otro de los asuntos pendientes, todavía uno de los secretos mejor guardados, porque incluso se ha mencionado que la única que sabe a quiénes van a nominar es la propia Pelosi. Se dará a conocer en las próximas horas, en cuestión de minutos estará la líder Pelosi. Se había mencionado que pudieran ser los presidentes de los comités de inteligencia y de reforma judicial, Jerry Nadler, Adam Schiff. Se había mencionado también por ahí quizá alguien más neutral como Justin Amash, quien era un republicano que ahora se volvió independiente. ¿Qué tipo de perfil tendrían que tener estos managers? Bueno, o sea, yo creo que simplemente un perfil de competencia, pues, ¿no? De que capacidad, pues, de manejar una situación que es políticamente complicada, ¿no? Otro es el rol que va a tener John Roberts, ¿no? Como presidente. El presidente pues, de la exacto, Suprema ¿no? Corte. Que eso es increíblemente complicado porque él tiene que dar una apariencia, pues, de que está por encima de estas refriegas partidistas, ¿no? Y eso no es fácil en ese Congreso, ¿no? Que básicamente es la esencia de ese Congreso ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo sí soy un poco más pesimista que el profesor en el sentido de que yo al final del día creo que el Senado, no hay ningún chance de que el Senado absuelva a Trump, pero sí pueden haber... Es decir, sí, el proceso sí puede ser un poco más imprevisible en términos de lo que surge durante ese proceso. Más bien que lo impute, ¿no? Que lo absuelva, creo que eso es lo que todo el mundo piensa que va a ocurrir. Eso va a ocurrir, ¿no? Pero yo sí, en el proceso, en el camino a esa absolución, yo sí creo que es mucho más... lo que va a pasar es más imprevisible de lo que por ejemplo, iba el proceso en la Cámara de Representantes, donde todo el mundo no tenía duda de lo que iba a pasar. Sí, y lo que hay que entender, ¿no? Es que los representantes son los que recibieron los cargos, están presentando los cargos, y el Senado es el jurado. Entonces, para votar sobre esos cargos, si debería haber juicio político, o si debería salir de la presidencia o no. Entonces, una cosa que a veces la gente no necesariamente entiende, porque ¿qué hacen los representantes con los del Senado? El Senado es realmente el jurado. Sí, es el Senado que va a determinar si Trump sigue en la presidencia o no. Sí. Y como hay mayoría republicana, parece que Trump tiene muy buena posibilidad de salir. Y el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ha dicho, acá todo lo que he hecho lo estoy coordinando con la Casa Blanca. Exacto. No habrá diferencias en nuestra posición y la posición de la Casa Blanca. Bueno, más claro no puede ser. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca. Como le mencionaba, este día habrá más información sobre este tema, y aquí en Club de Prensa y en NTN 24, por supuesto, le estaremos dando seguimiento para mantenerle informado. Antes de ir a la pausa, le recuerdo, suscríbase a nuestro podcast de Club de Prensa. Estamos en Spotify y Apple, ahí puede escuchar todos nuestros programas. Volvemos con más información. Ya estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Qué bueno que continúa con nosotros. Nos vamos ahora a Bolivia, porque allá, después de esta tormenta política que ha convulsionado a ese país sudamericano desde el pasado 10 de noviembre, cuando el expresidente Evo Morales decidió renunciar a la presidencia y salir del país en medio de protestas y en medio de esta sugerencia que le hiciera el ejército para que dejara la posición. Ahora la presidenta en funciones, Yanín Álvarez, está pues tratando de convocar a los partidos de oposición a que se unan para que frente a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en mayo, pues tengan un frente unido y puedan impedir así que el partido del expresidente Evo Morales regrese al poder. Profesor, ¿qué sigue en este proceso electoral para Bolivia? Bueno, Rin Áñez tiene toda la razón, que todo el mundo quiere ser presidente y nadie quiere ser solamente diputado o senador, y ese es el gran problema. Y creo que es un sistema que realmente creó el MAS y Morales durante su época, ¿no? Que dividía siempre a la gente y sigue dividida.
Y Áñez tiene razón, si ellos quieren ganar. Ahora, me parece que es bastante obvio que también por lo que dijo Evo Morales hace poco, que deberían haber milicias armadas, que todo eso. Entonces, hay aún más rechazo del MAS y de Evo Morales, especialmente en la clase media, que creció mucho justamente durante la época de Morales. Entonces, la mayoría está en contra del MAS, parece, pero el problema es la unificación, porque yo creo que las fuerzas anti-MAS ganarían fácilmente si hubiera un candidato único, pero no lo hay. Hay Tuto Quiroga, que ya fue presidente, hay Carlos Mesa, que también fue presidente, que fue el contrincante más votado con Evo Morales en las últimas elecciones, pero también hay el señor Camacho, que era el opositor más importante de Santa Cruz, también el señor Pumari de Potosí. Ven, ya estoy, bueno, hay tanta gente sí, que en realidad eso es el gran problema de la oposición, o ya no de la oposición, sino las fuerzas del centro y de derecha que no se unifican, lo que podría entonces crear el problema para ellos, por lo menos que el MAS vuelva si hay elecciones limpias. Y eso es justamente el peligro para alguien como Áñez, que ha tratado de crear una situación donde sería muy difícil para el MAS que volviera, pero no lo ha logrado todavía en términos de líderes que no quieren ser elegidos como presidentes. Sí, bueno, no, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo el profesor. Yo diría que estas diferencias a veces se pueden resolver a través de una especie de primarias, como por ejemplo las que organizó la oposición en las elecciones de 2012, ¿no? Creo que no hay tiempo para eso, ¿no? Ni siquiera creo que está en el 3 de mayo, entonces sí, todavía hay tiempo que van a hacer pero las elecciones. no sé si está en la discusión, pues, ¿no? La posibilidad de hacer algún proceso, o sea, me parece que no. De primarias no, pero solamente lo que van a decir, bueno... De las encuestas. O sí. le doy ese ministerio si me dan a mí la posición, etcétera, etcétera. Sí, el caso es, bueno, que es obvio que si tú tienes unas posibilidades serias de ganar y divides el voto, vas a perder, pues, ¿no? Yo creo que la oposición venezolana es un buen ejemplo es decir, mucho se critica a la oposición, que siempre está dividida, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que uno ve los últimos 20 años y la oposición ha tenido, en ese sentido, momentos buenos y momentos malos. A partir de 2006, 2007, 2008, la oposición comenzó a unirse y tuvo, debido a que estaba unida y fue a varios procesos electorales unida, tuvo varios éxitos, ¿no? En 2008, en las elecciones regionales, el resultado no fue malo, considerando que el país está en medio de un boom petrolero, ¿no? En 2010 ganó el voto popular. Después, en 2012, perdieron las elecciones, pero en 2015 fueron unidas y también tuvieron una victoria electoral, ¿no? Yo creo que en ese tiempo, por supuesto, ¿no? Las condiciones eran grotescamente injustas, ¿no? Pero lo suficientemente, o sea, permitían, pues, el espacio para que hubiese esas victorias. Yo creo que ese ya no es el caso, pero sí es una lección para Bolivia de que es importante unirse para ganar estos procesos electorales. Sí, ahora que van a haber elecciones, yo creo, así justas y sin chanchullo, como se dice. No, entonces, en ese sentido, tienen todo que ganar y si pierden, bueno, eso sería no hay excusa el colmo para ellos, pero es una posibilidad si no se unen. Claro, la gente está muy al pendiente, evidentemente expresaron su desacuerdo con cómo Evo Morales estaba llevando a cabo las cosas, con las protestas en la calle, que finalmente pues fue lo que llevó a su dimisión, pero también hay que recordar que el expresidente pues sigue activo políticamente, está en Argentina luego de haber estado un tiempo en México, pero está en Argentina precisamente por la cercanía para lograr influenciar en esta elección. ¿Su presencia en todos estos meses seguirá siendo relevante desde ese punto de vista? ¿O su presencia, digamos, su influencia más bien? Porque sí, su va a influencia estar ahí va a tratando ser de el problema es que ahora seguidores. está metiendo mucho la pata. Y obviamente, según la ley internacional de asilo político, él debería retirarse de la política, pero como el gobierno de Argentina es amiga de Morales, entonces él puede decir la cosa que en realidad no debería. Pero el MAS votó a Evo Morales como jefe de campaña, aunque no está dentro de Bolivia, entonces en ese sentido tiene mucho que decir. Y
obviamente tiene muchos seguidores. No hay que descartar eso, que tiene mucha gente que dice, bueno, el primer indígena que entró a la presidencia, aunque no lo fue, pero igual tiene esa imagen y tiene, creo, mucha acogida, especialmente los del norte del país, especialmente entre el grupo Aymara allá y también en Cochabamba, que es la tercera o cuarta ciudad de Bolivia, porque él sigue siendo, creo, hasta ahora presidente de la Confederación de los Trabajadores de la Coca, de los cocaleros. Entonces, tiene unas fuerzas alineadas a su favor muy importantes dentro de Bolivia. Sí, se mantienen ahí los apoyos, así que bueno, seguiremos pendiente. 3 de mayo será esta elección en la que, bueno, veremos si finalmente la presidenta Janine Áñez, hago esta corrección, logra convocar precisamente a este gran frente opositor que llegue unido, que llegue fuerte para presentar pues una candidatura competitiva en contra del partido del expresidente Evo Morales. Nos vamos ahora a Venezuela, cambiamos de tema porque también allá en este país sudamericano pues sigue dando de qué hablar todo este proceso que hemos seguido por supuesto muy de cerca, este choque entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino, también reconocido por varias naciones, Juan Guaidó. Pues bueno, ahora el último episodio es que el presidente Nicolás Maduro, pues en esta franca, disputa que tiene con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que ha sido el organismo internacional que pues más ha estado presionando precisamente por una salida del presidente Nicolás Maduro, pues bueno, ahí se han mencionado elecciones, no hay fecha todavía, elecciones en Venezuela para la Asamblea Nacional, y ha invitado al Consejo Nacional Electoral, le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que invite a la Unión Europea y a la ONU, incluso a la Unión Africana y a todas las organizaciones, pero no a la OEA. Entonces hay una suerte de contradicción aquí. Se trata de mandar esta señal, pero no a los que son opositores y a los que han sido una voz crítica. Mira, aquí la principal diferencia, ¿no?, que hay que recalcar no es entre la Unión Europea y la OEA o entre la ONU y la OEA, sino entre las misiones de observación electoral y las misiones de acompañamiento, ¿no? Las misiones de observación electoral son estas misiones que llegan meses antes de las elecciones, observan todas las fases del proceso, de la organización, la administración, de todos los actores que participan en el proceso electoral. Y bueno, están en verdadera capacidad de emitir un juicio responsable sobre el proceso electoral, ¿no? Las misiones de acompañamiento, que es lo que hemos tenido en Venezuela desde hace mucho tiempo, ¿no?, van allá, más o menos ven lo que está pasando, pero no están en la capacidad de emitir un juicio responsable, ¿no? Yo dudo mucho que Maduro acepte una misión de observación electoral de la Unión Europea. Es decir, apostaría mucho dinero a que no la va a aceptar. No ha aceptado una sola desde que está en el poder, y antes de Maduro, Chávez, creo que él dejó de aceptar verdaderas misiones de observación electoral en el 2006 o incluso antes, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo mucho escepticismo sobre que eso sea real, ¿no? Él no va a aceptar una misión real. Es decir, esa es la razón por la cual la oposición no quiere ir a elecciones, es que no tiene las garantías de que el proceso va a ser justo. Y parte de esa razón de por qué el proceso no va a ser justo es que el gobierno lleva mucho tiempo sin aceptar una misión real de observación electoral. No, y hay que recordar que fue precisamente el informe que emitió la Organización de los Estados Americanos, la OEA, sobre las elecciones de Bolivia, en el cual se documentó todas estas irregularidades, todo este fraude que finalmente fue lo que quitó a Evo Morales, o obligó, o presionó más bien para su salida de Evo Morales. Así que Nicolás Maduro, pues bueno, tiene ese antecedente de no querer precisamente esta misión de observación electoral que precisamente puede evidenciar lo que ya todo el mundo sabe que ocurre en ese país. Sí, en realidad lo que Maduro está haciendo la reflexión de hace la izquierda sobre las elecciones en Bolivia, diciendo que la OEA sirvió para darle el golpe de Estado en Bolivia, que a mí me parece una narrativa falsa. Y entonces lo hace muy a propósito para mostrar si yo no lo voy a hacer. Igual no lo iba a hacer, como dices vos, Alejandro. Pero lo que sí hay que destacar, entonces podemos hablar del político, pero la situación
en general en Venezuela sigue empeorándose. Ya no hay nada, hay que comprar en dólares, nadie tiene dólares, entonces en esa situación, hay ya productos otra vez, pero nadie los puede comprar excepto los que tiene gente afuera. Y la cuestión de seguridad va empeorando todavía. Entonces, dentro de esa parte política que en realidad no es tan importante, hay una desmejora, y vos lo sabes también seguramente muy bien, en la situación. No, en y Venezuela. una desaparición del Estado fuera de Caracas, ¿no? No sé si leyeron un reportaje estupendo del New York Times en estos días, donde describe un poco la situación en el interior, pues, es decir, en el país que no es Caracas, ¿no? Sí, Y básicamente es un estado totalmente sí. fallido, donde no funcionan los servicios públicos, donde no hay seguridad, donde hay gente que está pidiendo a la guerrilla, ¿no?, que se ocupe de la seguridad de los pueblos. Es decir, es como dice el profesor, un estado fallido, ¿no?, donde más o menos se le dedican recursos a Caracas, pero no al resto del país. Y en toda esta discusión que hemos tenido, que hemos sido testigos prácticamente de todo este desarrollo, de todo este deterioro de las condiciones en las que se encuentran los venezolanos, ¿qué tendría que pasar? Yo sé que es la pregunta del millón, porque lo hemos analizado muchas veces aquí en Club de Prensa, y bueno, es un problema que francamente pareciera que con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, pues se dificulta y se pierde sobre todo ese momentum que en algún momento tuvimos cuando llegó el presidente interino Juan Guaidó y obtuvo todo este reconocimiento internacional. ¿En qué momento estamos? Sí, bueno, ¿Qué tendría que pasar siempre para...? ha sido, el actor clave es las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Es decir, ellos son los principales responsables, pues, de que Maduro esté en el poder, ¿no? De que mientras Maduro cuente con el apoyo de las personas que tienen las armas, ¿no?, lo más seguro es que se mantenga ahí, ¿no? Ahora, lo grave es que con lo que estamos diciendo, esta desaparición del Estado en Venezuela, ¿no?, en muchas regiones en Venezuela, ese vacío ha sido llenado por una cantidad de actores, grupos ilegales, de la guerrilla, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Lo que es una situación irónica, ¿no?, porque el ejército ha perdido control en esas zonas, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue siendo el que determina quién está en el poder en Venezuela. Sí, bueno, en realidad a todos nos ha sorprendido, y a mí también lo confieso, que Maduro haya podido seguir siendo presidente hasta ahora, porque normalmente en una situación normal hubiera un desgaste político tan importante, pero lo político ya no importa. La voz del pueblo no importa aquí, porque depende del petróleo, y depende del narcotráfico, y depende del comercio de oro ahora, y entonces ya ni necesita la población. Vamos a interrumpirlo, profesor, porque nos vamos a enlazar rápidamente al Capitolio, en donde la líder Pelosi ya está anunciando o dando a conocer más información acerca de los artículos de impeachment que serán enviados al Senado. Nos enlazamos hasta allá. A pasar la resolución para transmitir los artículos de juicio político al Senado. Y más tarde, nosotros pasaremos esos artículos del juicio político al Senado. Como he dicho, en el curso de los eventos humanos, cuando es necesario, Abraham Lincoln, Thomas Paine, de nuevo, incluso nuestros poetas. Escuchen a mis hijos y escucharán. Siempre se trata de marcar la historia utilizando estos recursos. El 18 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobaron el juicio político contra el presidente Trump, un juicio político que durará por siempre. Desde el 18 de diciembre ha habido comentarios sobre cuándo vamos a enviar los artículos. Bueno, nosotros esperábamos que la cortesía se extendiera, que pudiéramos ver cómo sería el proceso en el Senado. A falta de eso, el tiempo ha revelado muchas cosas. El tiempo ha sido nuestro amigo en todo esto.
porque tenemos evidencia incriminatoria, tenemos más verdad en el dominio público. Desde que hemos aprobado los artículos, el 20 de diciembre, 2 días después, han mostrado que después de la llamada del presidente Trump al presidente Zelensky, le pidieron retener la ayuda a Ucrania. El 29 de diciembre las revelaciones incluyeron asuntos sobre el retraso para justificar esa postergación y la alarma de que la postergación estaba implicando a la administración. En enero 2, nuevos correos del Pentágono sobre citaciones que el presidente bloqueó elevaron a preocupaciones serias por parte de funcionarios de la administración Trump. Ellos estaban preocupados sobre la legalidad de la retención del presidente. El asesor de seguridad nacional dijo que cumpliría con la citación para testificar, pero que tenía nueva información relevante. El 13 de enero, funcionarios continuaron en Rusia con su campaña de influenciar a personal de la administración Trump. El presidente Nadler del Comité Judicial, el presidente Schiff del Comité de Inteligencia, el presidente Angel de Asuntos Exteriores y Maloney de Asuntos del Gobierno. Ellos han publicado nueva evidencia buscando una citación de la Cámara. El presidente fue un actor principal para poner a Ucrania en su propio beneficio. Esto se trata de la Constitución de los Estados Unidos. Y es importante que el presidente sepa y que el público sepa que el elector estadounidense debe decidir quién es su presidente, no Putin en Rusia. Entonces, hoy me enorgullece presentar a los gerentes que traerán el caso y que tenemos mucha confianza en términos de acusar al presidente y su remoción. Hay nueva evidencia, insisto. No estaríamos en esta situación si no hubiéramos esperado. Insistimos en que debe haber testigos y documentos y ahora ustedes ven algo de eso cambiando en el Senado. Espero que sí, por el bien de nuestro país y de nuestra Constitución. Entonces, el día de hoy, cuando la Cámara pase la resolución de nombrar a los gerentes, esto traerá un paso al juicio en la transmisión de los artículos del juicio político. El presidente de Estados Unidos ha tratado de influenciar a un gobierno extranjero para su propio beneficio político. Presidente Adam Schiff de California, como saben, es presidente del Comité de Inteligencia, está sirviendo su 10º periodo en el Congreso. Él fue senador estatal de California y fue fiscal de Los Ángeles por 6 años. El presidente Jerry Nadler del Comité de la Cámara. Nadler ha servido como un miembro de alto rango del Partido Demócrata en los derechos civiles y libertades civiles por 13 años. Antes del Congreso, el señor Nadler estuvo en la Asamblea de Nueva York por 16 años. Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca con todo lo que ocurra con este y todos los temas en la actualidad internacional. Hacemos una pausa, por lo pronto, no se vaya, tenemos más información aquí en Club de Prensa. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa para comentar estos últimos acontecimientos. Antes de ir a la pausa, escuchábamos a la líder Pelosi dando a conocer los nombres de los 7 gerentes, los 7 integrantes de la Cámara de Representantes que estarán fungiendo
como fiscales en el juicio en contra del presidente Donald Trump, que se llevará a cabo ya en el Senado la próxima semana. Alejandro, previsible que se incluyeran nombres como Adam Schiff y Jerry Nadler y otras sorpresas. ¿Cuál es tu primera interpretación de estas designaciones? Lo que me llamó la atención es que Pelosi, un poco lo que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Hizo una justificación a su estrategia de esperar. Dijo, en el tiempo que ha transcurrido desde que hubo esta primera votación en diciembre, ¿no? para aprobar los artículos del impeachment, han surgido una lista de revelaciones, ¿no? de nuevas informaciones sobre este escándalo de Ucrania, ¿no? que nos pone en una mejor posición ahora para básicamente presionar pues, a los senadores republicanos a que acepten pues, mejores condiciones para que se lleve a cabo este juicio político en el Senado, ¿no? Y esto obviamente incluye, ¿no? el poder llamar a nuevos testigos, poder presentar nuevos documentos. ¿Le redituó esta estrategia entonces a Pelosi, profesor? Como decía Alejandro antes, parcialmente. Yo creo que hay más presión ahora, pero no ha logrado todo lo que quería, porque quería tener una claridad sobre el proceso que no le ha dado. Lo que me parece interesante es que hay 7 fiscales y creo que lo hizo no tanto porque todos van a exponer necesariamente, pero más bien quiere mostrar la variedad de demócratas que hay y mostrar que es más como el pueblo norteamericano, que hay latinos, hay afrodescendientes, hay blancos, hay de todo acá. En realidad, más que todo, creo que eso fue su estrategia, porque supongo que van a ser Schiff y Nadler, los 2 hombres blancos, que más bien se van a encargar de la mayoría de eso, pero también saben más que todo porque son los jefes de los comités que habían investigado justamente los cargos contra Trump en la Casa de Representantes. Bueno, pues ya seguiremos pendiente, por supuesto, de este tema. Vamos ahora a comentar la llegada del nuevo presidente de Guatemala, quien tomó posesión el día de ayer. Se reunió con representantes de diversos gobiernos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard estuvo ahí. También estuvo por ahí el secretario de Comercio de Estados Unidos. Hay una gran polémica porque antes de que finalizara el gobierno del anterior presidente, de Jimmy Morales, esa administración pues acordó un acuerdo, valga la redundancia, firmó un acuerdo de tercer país seguro, conocido como tercer país seguro, en el cual los migrantes que lleguen o que busquen llegar a Estados Unidos solicitando asilo podrían ser repatriados o enviados a uno de estos países, lo cual pues llama la atención porque Guatemala precisamente pues es uno de los principales exportadores de migrantes, es uno de los países cuyos ciudadanos están buscando salir de ahí, llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida. Ese acuerdo todavía está en entredicho. El nuevo presidente Alejandro Giammattei está todavía pues dialogando, buscando a ver si va a seguir adelante con este acuerdo. Sí, bueno, algo interesante, ¿no? Tú acabas de señalar una de las fallas es decir, puntos débiles de ese acuerdo, ¿no? Pero algo interesante es que Estados Unidos no solo está presionando para que se ratifique ese acuerdo, sino para incluir a los mexicanos en ese acuerdo, ¿no? Es decir, este acuerdo tiene varias fallas, ¿no? La primera es la que tú señalaste, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Toda la lógica es, si salen migrantes de El Salvador y Honduras y pasan por Guatemala y luego llegan a Estados Unidos dice, bueno, ¿por qué ustedes no pidieron asilo en Guatemala? Y manda a estos migrantes a Guatemala, ¿no? Ahora, eso no tiene ningún sentido porque Guatemala es una fuente importante de migrantes, ¿no? Yo diría que más bien Guatemala es un tercer país inseguro. Exactamente. Porque justamente allá también hay pandilla, hay todo. Sí. Hay un artículo muy interesante en Washington Post hoy que habla de la experiencia de los que han sido mandados allá. En muchos casos no le han dicho a dónde van, qué es lo que tienen que hacer para quedarse allá y más que todo el gobierno no tiene ningún recurso para ocuparse de ellos. Estás enviando a solicitar asilo a personas a un país que es en sí mismo una fuente de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa, pero continuaremos con este tema, por supuesto. Ya volvemos.
Gracias por habernos acompañado en Club de Prensa. Llegamos así al final de esta emisión. Muchas gracias al profesor Langer. Gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez. Lo espero aquí en una próxima emisión de Club de Prensa. Hasta entonces.